capítulo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Por favor, póngase de pie para que demos lectura. Que puedan ponerse de pie, por favor. Leamos todos juntos con voz fuerte, con solemnidad, también respetando los puntos, las comas. Leamos esta santa palabra del Señor. Libro de Jonás, capítulo 2, verso 1 al 10. Amén. Amén. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta el santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí haré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, agradecemos el poder estar reunidos junto a nuestros hermanos en este día del Señor. Un día, Padre amado, en el cual nos hemos reunido, Señor, para adorarte, como usted lo ha establecido en las Sagradas Escrituras. Ahora, Señor, iremos al sermón del día de hoy, que va a estar en el libro de Jonás, capítulo 2. Te ruego, Señor, que puedas darnos sabiduría, entendimiento, que me permitas predicar tu palabra para tu gloria, y que cada uno de nuestros hermanos pueda recibirla con fe, con esperanza, con confianza en el Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta gran bendición que nos das de poder ser partícipes de este día del Señor. Gracias, Dios amado, por esta bendición. En el nombre de Jesús, amén. Por favor de tomar asiento. Procederemos ahora con el segundo capítulo del libro de Jonás. Tiene por título esta predicación, este sermón, una oración de arrepentimiento. Una oración de arrepentimiento. Con la ayuda del Señor, vamos a poder, por medio de este capítulo 2, entender y de alguna forma tener un bosquejo de cómo debe ser una oración de arrepentimiento. Sabemos que la oración es espontánea, pero a la vez necesitamos que nuestra oración sea firme, sea bíblica, se haga de una forma correcta. Para esto es importante analizar en este libro de Jonás, capítulo 2, que si ustedes tan solo ven cómo está escrito en su Biblia, usted se va a dar cuenta que está escrito en un lenguaje poético. Si como iglesia la mayoría de los días del Señor se está haciendo un devocional con respecto a los salmos, en la primera parte del culto, usted si está familiarizado ya con los salmos que estamos cantando también, se va a dar cuenta que aquí hay muchos salmos.
El lenguaje de Jonás es un lenguaje de salmodia. Es un lenguaje que él está utilizando los mismos salmos, pero ya en una vivencia. Él está cantando al Señor este cántico espiritual, esta oración también espiritual. Y él está realizando en un momento adverso de su vida. Hoy veremos que es en la prueba donde nuestras oraciones muchas veces son más sinceras y profundas. Tristemente muchas veces tiene que ser afligida nuestra alma para que sean rotas esas defensas que ponemos y quebrante nuestro corazón acechado por el pecado remanente. Y para los que están sin Cristo, sus duros corazones son quebrantados, para que así Dios coloque en ellos un corazón de carne, es decir, un corazón sensible a su presencia. Esta oración de Jonás es un lenguaje que tiene un lenguaje muy rico en los salmos, y lo vamos a ver, una oración de arrepentimiento. En la estructura que vamos a analizar hoy, primero vamos a ver que esta oración de arrepentimiento, primero es una oración que está basada en la esperanza. Cuando nos arrepentimos verdaderamente y clamamos al Señor es porque tenemos la esperanza de que Él nos puede perdonar, de que Él nos puede restaurar. En segundo lugar, no solo oramos porque tenemos la esperanza de que Él nos perdone, sino que también oramos con arrepentimiento, confesando nuestros pecados, siendo sinceros con el Señor, no poniendo trabas que pequé porque esta persona me hizo pecar, no, pequé porque yo lo hice. Y en tercer lugar, veremos también que la oración de arrepentimiento lleva consigo un compromiso. Entonces tenemos esperanza. En una oración de arrepentimiento hay esperanza. En una oración de arrepentimiento hay confesión, pero también hay un compromiso. No podemos tan solamente arrepentirnos y ya. Tenemos que comprometernos a cambio de arrepentir. Tenemos que comprometernos también a presentar al Señor sacrificios de labios que confiesen su nombre. Vamos a adentrarnos en esto. Esta oración histórica comienza con una escena terrible y estremecedora. Si ya ser lanzado a un mar impetuoso, a un mar embravecido sobrenaturalmente por el poder de Dios, ya ser lanzado ahí era algo terrible. Ser al mismo tiempo tragado por un gran pez, y no dice una ballena, no dice un cachalote, no dice qué animal es, pero solamente dice que es un gran pez. Pero si ya la escena, imagínense a esos marineros y para el mismo Jonás, ya está mandando a una persona avanzándola al mar y que justo pasa un pez se lo trae, y creo que para los marineros era algo impactante y para Jonás la desesperación era tremenda. Pero todo hijo de Dios, todo siervo del Señor, por muy desobediente o en desobediencia que se halle, en la desesperación, ¿qué va a hacer? Invocar Señor. Y lo invoca, aunque sabe que está lejos, aunque sabe que está en desobediencia, aunque sabe que está recibiendo las consecuencias de su pecado, él reconoce que en el Señor hay esperanza. Hay esperanza en medio de la angustia. Por eso Jonás empieza y dice, en mi angustia, ¿qué dice? En mi angustia clamé al Señor. Ahí está citando el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, ¿te fijas? Y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces él empieza a orar en su desesperación. ¿Qué cosa? Una oración espiritual. ¿Se acuerdan cuando la palabra dice que debemos orar, ¿cierto? Con entendimiento, pero debemos orar en el Espíritu, pero también con entendimiento? ¿Qué orar en el Espíritu? ¿De acaso orar en una lengua extraña y orar así? ¿Orar en un trance? No, orar en el Espíritu, orar conforme a la palabra. Pero esa palabra no solo debe ser dicha, sino que debe ser entendida, ¿entiendes? Debe ser digerida. Y eso es lo que él tenía asumido aquí, Jonás. Él entiende el Salmo 18, pero él lo entiende como algo asumido ya, como algo que él lo está viviendo, algo experiencial. Porque si algo que tiene la teología reformada es que no solamente llenarse la cabeza de conocimiento, sino que es aplicar, vivir de manera experiencial este conocimiento.
es llevarlo al día a día, es llevarlo a la vida práctica. Los salmos suenan de manera hermosa en los labios de Jonás. No comienza a citar el Salmo 18. Cuando Dios nos disciplina, muchas veces esto produce dolor. Pero este dolor a su vez, en vez de alejarnos del Señor, el dolor muchas veces se transforma en un vehículo para traernos a la esperanza. ¿Se fijan? Nos alejamos de Dios por el pecado, pero el dolor se transforma en un vehículo que nos trae de vuelta hacia los caminos del Señor. Podemos citar el Salmo 103, verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso el dolor, la amargura, la angustia, la disciplina es un vehículo que nos llevará al Señor. Muchos de los que han venido el camino del Evangelio, muchas veces el Señor lo ha traído con dolor hasta este lugar. El Señor lo ha traído con dolor al Evangelio. Lo ha traído quizás con enfermedad, lo ha traído con alguna adversidad. Muchos del Señor ocupa el dolor, incluso esos creyentes que se entregan muchas veces a sus pecados, se alejan de las cosas de Dios, como se dice en nuestro lenguaje chileno, un descarriado. El Señor lo utiliza a veces el dolor para que ese descarriado, esa persona, regrese al redil, regrese a las cosas del Señor. Por eso nunca miremos el dolor, y quiero que lo digamos también con mesura, pero el dolor, la angustia, es triste, sí, es difícil, pero no la vea como algo malo, véala como un vehículo que Dios utiliza para llevarlo a Él. Véalo como una forma que Dios tiene, un medio de gracia que Dios tiene y que esa es como son la última instancia para traerlo a las puertas del Señor. Hermano, si le ha fallado tu Señor, le digo, no te alejes de Él. Acepta su disciplina. Eso es lo que hizo Jonás. Lánceme al mar. Yo soy el constante. Lánceme al mar. No importa lo que me pase. Voy a morir. Eso merezco. Si ha fallado, acepta la disciplina. Reconoce al Dios, que el Dios de justicia también es un Dios de gracia. Porque esto no es solo decir, no, el Señor me va a matar y irse como las peores cosas. No. Merezco la muerte, pero mi Dios es un Dios de justicia, pero también un Dios de gracia, un Dios de favor, un Dios de misericordia. El Santo Hijo de Dios en la cruz del Calvario satisfizo esa justicia. Por eso, hermano, entristécete por tus pecados, pero que esa tristeza no te lleve a un nivel de amargura, de olvidar la gracia de Dios. Corre a la gracia de Dios. Recuerda, Él no solo pagó tus pecados pasados, también pagó por tus pecados presentes y pagó por tus pecados futuros. Fuerte a la gracia del Señor. Y tú que aún no has sido salvo, pero la ley de Dios te ha confrontado, te ha mostrado cuán desagradable eres ante los ojos de Dios. Hay esperanza en tu angustiosa y desdichada vida. Suplica a Dios para que te dé un nuevo corazón, te dé una fe salvadora, te dé un arrepentimiento para vida, para que seas declarado justo por medio de la fe en el Santo Hijo de Dios. Recuerden que Jonás no solo dijo que clamó en la angustia, sino que con fe declaró. ¿Y él qué hizo? En mi angustia, clamé al Señor, ¿y él qué hizo? Y él me respondió, ¿se fija? Esta oración de arrepentimiento va acompañada de esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Él me respondió. ¿Y desde dónde me respondió? Desde el seno del Seol pedí auxilio, tú escuchaste mi voz. Jonás no estaba en una posición, y eso es lo que a veces cuesta sacarnos de nuestra religión de obras, de nuestra religiosidad de obras. Nos cuesta sacarnos de la mente que para acercarnos al Señor, por medio de su Hijo, estamos cerca. Y a veces eso parece ser fácil de digerir, pero a veces cuando viene la justicia aquí y nos empieza a matar, como que creemos que donde pecamos no merecemos ir donde el Señor. No lo merecemos, pero Él, con sus brazos de gracia, está recibiendo por medio de su Hijo. El enemigo, no dejes que el enemigo te meta en la mente y te diga, no, tú no. Tú ya, el Señor ya no te va a perdonar. No, esos son los momentos. Muchas veces lo hablamos. Esos momentos cuando uno peca en donde más tiene que ser consciente. Significa que el cristiano piensa, no, si yo me porto bien, tengo que acercarme mal al Señor. Si me porto mal, me tengo que alejar del Señor. Es todo.
Usted estando bien tiene que acercarse al Señor, porque aún estando bien está pecando igual, porque está diciendo que es justo, más justo que Cristo. ¿Quién puede ser más justo que Cristo? Nada. Por eso si llegamos al final del día y no encontramos ni un pecado, ¿qué estamos diciendo? Es más justo que el Hijo de Dios. ¿Y eso qué? ¿Sería el pecado? Ahí estoy pecando ya. ¿Me entiendes? No? Y eso es un pecado, si podemos decir, grave, porque estamos anteponiendo nuestra justicia por sobre el Hijo de Dios. ¿Entendamos esto, hermano? ¿Desde dónde pidió ayuda? Desde el infierno. Seol, lo podemos traducir sepulcro, desde la muerte, desde el infierno mismo. Porque para Jonás, ese gran pez era el infierno, ¿me entiendes? Para Jonás, ese gran pez era el Seol, era el sepulcro, era su tumba, ahí iba a quedar para siempre y a morir. Pero no dejes que tu corazón te engañe. No dejes que Satanás te ponga en duda. Él va a responder tu petición. Y no estoy hablando de petición por enfermedad. Yo no quiero que malentienda esta predicación, hermano. Esta predicación no es para que el Señor está afligiendo con enfermedad, con cosas, entiende. Es un medio de gracia. ¿A qué debe orar tú? No para que el Señor quite eso, sino que debe orar para que el Señor te perdone, para que haya gracia para el próximo socorro. A esa petición me refiero yo. Pide por tu alma. ¿Y por qué no debes poner en duda? Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso nunca voy a olvidar cuando escuchamos con nuestro hermano Cristóbal esa predicación de Proverbios: todo lo que esté a tu mano por hacer, algo conforme a tu fuerza. Un pecador no tiene la capacidad de venir aquí, pero un pecador tiene la capacidad de leer, tiene la capacidad de escuchar, tiene la capacidad de, aunque sea arrodillarse o clamar a Dios, tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Entiendes? Pero él no tiene la capacidad de convertirse, pero tiene cosas de responsabilidad que hacer. ¿Y cuál es la responsabilidad de uno salvo? Buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarle entre tanto que esté cercano. Que deje limpio su mal camino, que el hombre inicuo sus malos pensamientos y se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá de él misericordia, porque Él es amplio en perdonar. ¿Crees que será imposible para el Hijo de Dios salvarte de tu iniquidad? Como le digo, hermano, para Jonás ese era el Seol, era el sepulcro, esa era su muerte, pero desde ahí vamos, dijo el Señor me respondió. Él no le dice el tiempo futuro, me va a responder, me respondió ya. Yo al estar clamando a Él aquí, en esa adversidad, en esa profundidad, podemos decir que Jonás toca fondo. En ese fondo aún está el Señor. Él tiene la convicción, tiene la claridad que aún está el Señor. Por eso no sé, hermano, qué pecado ha cometido usted, no sé qué pecado has cometido, no creyente, pero una cosa te digo: ¿crees tú que es imposible que Dios te salve? ¿Crees tú que es imposible que Dios cubra tu pecado? ¿Crees tú que es imposible? No, para el Señor no es nada imposible. La sangre de Cristo, su sacrificio, su cruz, puede perdonar todos los pecados, hermano, todos. Fíjate, todos los pecados. Jonás describe su angustiosa circunstancia y dice en el verso 3: pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y tu corriente me envolvió, tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, ¿pierde la esperanza ahí? Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Recuerde que para el israelita el templo es el lugar donde está el pueblo de Dios, es el lugar donde está el reino de Dios y es el lugar donde está el rey de reyes. ¿Entiendes? ¿No? Y todavía puedo estar tocando fondo, pero yo sé que el Señor está ahí. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando estuvimos dejados las cosas del Señor, podíamos estar en el pozo profundo y ahí estábamos. Como decía mi hermano Cristóbal, podemos estar en las pozas de agua montando, pero ahí acordándonos del Señor, volviendo ahí el Señor, ahí recordando, remeciéndonos.
recordando, dándonos su mirada de casa, y ahí donde uno de verdad que queda impactado si uno mira atrás de cómo el Señor a uno ha tenido tanta misericordia. Estos versos muestran la gravedad de la situación. Si bien un lenguaje poético, describe de muy buena manera la narración histórica de su vivencia. Este es un lenguaje poético, pero a la vez es un lenguaje que narra la vivencia de él, narra la experiencia. Él estaba en lo profundo de los mares. Había sido azotado por la providencia oscura. A pesar de todo esto, él perdió su confianza en Dios. No la perdió. No dejes que Satán te engañe. Para Dios no hay nada imposible. Aunque hayas tocado fondo, aunque pienses dentro de ti que no hay perdón, aunque creas que has sido expulsado delante de los ojos de Dios, nunca olvides lo que dice Miqueas 7:19. Él volverá a compadecerse de nosotros. Él mirará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. El Señor volverá a compadecerse. ¿Se fija? Él ya se compadeció de nosotros una vez sacándolo de este mundo. Y ahora pecamos por ese pecado permanente. Pero Él volverá a compadecerse. Él va a eliminar nuestras iniquidades. Las va a arrojar a lo profundo para olvidarse de ellas. Recuerda la esperanza de Jonás. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo Dios. Volveré a mirar hacia esa esperanza. Sigue Jonás describiendo sus circunstancias. Me rodearon las aguas hasta el alma. ¿Me fijas? Él no dice solo físicamente estoy sufriendo porque este gran pez me está tragando. Porque estar dentro de un gran pez no cree que es la mejor experiencia. No cree que alguien pagaría por hacer eso. Debe ser un dolor, una desesperación. No sé si alguna vez usted se ha pasado por esos túneles interminables. Que uno va pasando ese auto por esos túneles y como que después ve que no va saliendo nunca, empieza una desesperación. Si ha trabajado en minería alguna vez se ha dado cuenta que estar ahí adentro es como asfixiante, es como desesperante. Imagínense lo que es para ese hombre estar dentro de un pez debajo de un mar inmenso. Y más encima clamando al Señor. No cree que él está colocando, todo esto está saliendo y brotando su mismo corazón en ese instante. Yo creo que el peor momento para volverse poético, pero a la vez es algo sincero, brotan los salmos, como le digo, están brotando los salmos de su corazón. Nuevamente aquí, Jonás está citando el Salmo 33, que dice, oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me ha guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Nuevamente Jonás está haciendo uso de qué cosa. Como diría Charles Spurgeon, está haciendo uso del cheque del Banco de la Fe. ¿Por qué del cheque del Banco de la Fe? Porque ese cheque va firmado por el más grande, por el Señor. Él le prometió eso. ¿Entiendes? Ese cheque está con fondo. Porque el Señor le ha prometido. Pero si usted va con un cheque, yo quiero que el Señor me dé tal cosa y eso no está en la palabra, ¿usted cree que va a poder cobrarlo? No. Es buena esa analogía, entenderla. Si no leemos nunca la palabra de Dios. Recuerde también los votos del pacto de mentira, ¿recuerda? Me voy a comprometer aquí a ser diligente en mi lectura. Tenemos que tener esa diligencia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué queremos comprometernos delante del Señor por eso? ¿Por qué? Porque necesitamos tener estas promesas de Dios a flor de piel. Necesitamos que en esos momentos angustiosos estas cosas afloren. Pero si no leo nunca la palabra, no la medito, no tengo contacto mucho con ella, ¿de qué me voy a afirmar, hermano? ¿De qué me voy a afirmar? Podría estar rodeado, podría estar envuelto, podría estar enredado, podría estar cercado, podría estar hasta en el suelo, pero confía, Dios Padre te sacará de la fosa tu vida. Por medio de su Santo Hijo Jesucristo, Él te va a restaurar por medio del Espíritu Santo. No dudes, Él te va a restaurar. Pero nunca olvides que no hay esperanza, aunque estés en el pozo profundo. Sigue diciendo, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Vuelve a rectificar. Yo creo que todo cristiano va a experimentar o ha experimentado. Cuando mi alma ya no daba más, ¿sabe qué me vino a la mente?
Por eso ustedes mismos que son aspirantes a miembros, hermanos, si usted ha experimentado esto es porque el Señor está orando. Porque en la angustia, ¿de qué nos vamos a acordar? El Señor. Y dice, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Él dice, sigo orando, estoy orando al Señor, es por algo. ¿Por qué el pez cuando me cagó no me moría el tiro? Estoy vivo, estoy orando. Por eso él dice, Señor, tú me escuchaste. Porque todavía estoy vivo, estoy en la desesperación, estoy en un hoyo profundo, estoy mirando al mar, no sé cuántos metros mirando al mar. Estoy con estos jugos gástricos que tienen estos animales. Porque usted, hermano, todo eso no es que él también estaba rodeado y que nada, ¿no? ¿Por qué cree que después se lo va a ver? ¿Por qué cree que él después, cuando este animal lo bota a la playa, lo bota ahí a la playa, a tierra firme, ¿por qué cree que la gente le creía al tiro? Usted diría, no, yo estuve 3 días en un pez y no tiene nada, nadie te cree. Pero imagínense cómo él era una evidencia misma. Era una evidencia misma de la disciplina del Señor. Él vive la predicación, vive de manera experiencial. No veas los azotes de la mano del Señor como un castigo cruel. Nunca veas los azotes de la mano como un castigo cruel, sino como una muestra de su bondadosa, amorosa disciplina que nos lleva a tener esperanza en nuestra restauración. Por eso nunca mires la disciplina o la angustia experimentada como un castigo cruel. Mírala como una bondad, un amor del Señor. Siempre que será un amor del Señor. En segundo lugar, dentro de esta esperanza, tenemos esperanza en la angustia. Pero tenemos esperanza en la angustia porque tenemos esperanza en Cristo. No olvidemos que toda esta angustia fue experimentada también ¿por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. Esta vendría a ser una descripción mesiánica del sufrimiento, muerte y resurrección de Cristo. Por eso Cristo, ¿con quién se compara? Con Jonás. Y se compara con Jonás no solamente porque él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así como Jonás, sino también por la experiencia de vivir esta amargura de estar en el Seol mismo. ¿Me entiende? Entonces, como dijimos anteriormente aquí, Jonás cita el Salmo 30, el Salmo 16. Por ejemplo, el Salmo 16:10 dice, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. ¿Quién dijo eso? Cristo. Y Jonás también entendía lo mismo, ese mismo texto lo entendía para él. Por eso Lucas expresa esto del Señor Jesucristo. En Hechos 2, 24 y 27 dice, pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansa en esperanza. Porque tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Considerando esto con total claridad, vemos que uno mayor que Jonás se ha levantado. ¿Y por qué uno mayor que Jonás se ha levantado? Porque él dijo, el Señor me escuchó. Pero ¿qué pasó con Cristo? Él fue abandonado por su padre. Aún Jonás experimentó algo terrible. Experimentó algo terrible. Pero el Señor lo escuchó. En cambio, Cristo, cuando cita el Salmo 22, fue escuchado, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo fue abandonado. El Padre quitó la mirada sobre él, recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Por él no recibió todo el castigo que merecía. Él merecía la muerte. Él merecía, pero lo peor sobre él. Pero aún así no le pagó conforme a lo que él merecía. Mateo 12, 39 al 40 y Lucas 11, 29 dice, pero él respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Para Jonás ese era su sepulcro. Para Cristo fue la muerte, el sufrimiento, su pasión, todo experimentado sin que Dios lo escuchara, sin que el Padre mismo lo escuchara. Entonces, por eso uno mayor que Jonás ha venido para darnos redención. Una interpretación histórica
de lo vivido por Jonás es que el pez representa la muerte. Hay que darle dos aristas, porque eso no hay algo tajante todavía, pero la interpretación histórica de lo que vivió Jonás dentro del pez. La histórica dice que el pez representa la muerte. Jonás nunca murió dentro del pez. Eso es lo que dice, solo fue preservado milagrosamente, pero experimentó esto terrible, sí. Imagínense lo que está 3 días vivo dentro de un animal. Hombres como J. Vernon McGee, que también es un intérprete muy correcto de la escritura, piensa que literalmente murió, porque para que Cristo dijera, él estuvo 3 días ahí y 3 noches porque verdaderamente había muerto. Pero sea cual sea la respuesta, ¿cierto? No estamos para ir resolviendo enigmas ni eso. Sea cual sea la respuesta, de lo que estamos seguros es que uno mayor que Jonás experimentó el castigo por nuestros pecados. Vivió en carne propia la ira y el abandono de su padre. Entonces, ¿qué mayor esperanza que esta puede existir? El arrepentimiento tiene esperanza, porque ¿quién es nuestra esperanza? Cristo. ¿Quién es nuestra esperanza? Uno mayor que Jonás. Si Jonás pudo de alguna forma hallar el favor y la gracia de Dios, hallar el perdón por su pecado, fue por medio de quién? Por medio de quien él representaba a Cristo. Por medio de aquel que sería uno mayor que él. Arrepiéntete de tus pecados y confía sin dudar en el Santo Hijo de Dios, por quien tenemos redención y salvación por su sangre. En segundo lugar, vemos que la oración oración de arrepentimiento de Jonás, él tiene esperanza, pero él también ahora tiene una oración de confesión. Que no es solo decir, no, yo sé que el Señor me va a perdonar, pero ¿de quién? Jonás reconoce en el verso 8 y dice: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Este texto lo conozco muy bien, porque fue la primera predicación fue de Jonás 8. La primera predicación que hice, de Jonás 8, Jonás 2, 8 al 10. En la versión Reina Valera dice: los que siguen las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Aquí en nuestra versión Biblia de América dice: los que confían en ídolos vanos. ¿Por qué una dice vanidades ilusorias y la otra dice ídolos vanos? Me gusta mucho como David Burke, que es el comentarista del libro de Jonás de antaño, dice lo siguiente. Dice así: el uso abstracto de este término no solo denota la idolatría cúltica, más bien la incluye y abarca una gama de significados, incluyendo su propia rebeldía. No solo es una denuncia a los paganos, sino también a los creyentes que se alejan de la voluntad de Dios. Por eso que no se podía ser tajante, por eso que Reina Valera dice vanidad ilusoria y aquí dice ídolos vanos. Los ídolos vanos pueden ser vanidad ilusoria, pero creo que Reina Valera ahí traduce mejor, porque deja ahí, como dice el comentarista, deja ahí un término abstracto. No dice son ídolos tajantemente, porque ahí Jonás no está diciendo lo que él se está confesando también, porque su ídolo ¿cuál fue? Atentar contra el primer mandamiento. ¿Qué dice el Señor? No tendrás de Dios ajeno delante de mí. Este es lo primero, y él dijo: no, mi dolor es primero, mi sufrimiento es primero, y por eso aleluya. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién no está atacando a los del barco solamente, que ellos buscaron los oídos y no lo escucharon? Sino que él está diciendo en este verso 8, los que confían en las vanidades ilusorias, su propia misericordia abandona. Están abandonando la misericordia de Dios. Todos aquellos que pretenden confiar en sí mismos. Todos aquellos que prefieren confiar en los ídolos y dioses en su forma. Toda persona que dice yo creo en Dios a mi manera está siguiendo una ilusión. Esta palabra vanidad que usted va a encontrar en el libro de Eclesiastés, de Proverbios. La palabra vanidad significa como el humo que sube y se desvanece. El humo usted no lo puede contener, tampoco lo puede atajar, se lo lleva el viento, se desvanece. Por eso la palabra se intenta en el español, porque esto está en hebreo, se intenta de alguna forma traducir lo más posible. Lo que quiere decir así, que las personas que siguen sus propias voluntades, así, sin la palabra del Señor, los que quieren seguir su desobediencia, ¿saben que están siguiendo una ilusión? Están siguiendo algo que no nos va a llevar a nada.
y nos va a llevar al peor, a abandonar la misericordia. Y la misericordia del Señor está. Pero cuando uno es desobediente, ¿qué quiere hacer? Huir de esa misericordia. Miren que somos tontos. Queremos seguir cosas, queremos seguir nuestros pensamientos, nuestras pretensiones. Poner cierto su dolor, mi dolor es más importante. Por eso entendamos, amados hermanos, este uso abstracto de este término no solo denota la idea de idolatría cultica, más bien la incluye y abarca la gama de significado, incluyendo la propia rebeldía de Jonás. No es solo una denuncia a los paganos, sino también a los creyentes que se alejan de la voluntad de Dios. Tanto los no creyentes como aquellos creyentes que están siendo desobedientes deben reconocer que seguir en rebeldía, que seguir trazando sus propios límites, que creyendo que pueden huir de Dios, están siguiendo una vana ilusión. Lo único que conseguirán es más dolor y amargura. El huir de Dios no va a resultar de nada bueno. Es fácil cuando uno se encuentra con la gente, hoy si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal en este mundo? Ahí es donde uno tiene que decirle, ¿sabe por qué hay tanto mal en este mundo? No por Dios, sino porque el mundo prefiere vivir sin Dios. ¿Quieren vivir sin Dios? Ya. Aumentan las violaciones, aumenta la delincuencia, aumenta. ¿Quieren vivir sin Dios? Eso van a tener. Ese es el resultado de vivir sin Dios. Ese es el resultado de seguir la ilusión de trazar los propios límites. ¿A qué me refiero? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, tú trazas tu camino. Sigue tus propios pensamientos. Tú sé tu Dios. ¿Pero eso a qué lleva? Uy, ¿por qué tantos niños mueren en el mundo? Porque han preferido vivir sin Dios. Y no lo digo por los niños, sino por las naciones. ¿Qué dijo el Señor en el Salmo 2? Honren al Hijo para que no se enoje. Recuerden que Jesucristo está reinando. Y como Él está reinando, las naciones que no se están sometiendo a Él, ¿qué está viniendo sobre Él? ¿Qué le va a pasar a nuestro país si sigue en el camino progresista que está? Recordemos que alejado de Dios, nada podemos hacer. Confesemos nuestros pecados, así como Jonás. Sí, yo no denuncio los otros que están fuera, lo denuncio a mí mismo. Yo he abandonado tu misericordia, Señor. Siguiendo mi desobediencia, yo he abandonado tu misericordia. Siguiendo la ilusión, siguiendo la vanidad, siguiendo las cosas vacías, Señor, lo único que he conseguido es dolor y amargura. Pero gracias, Señor, por darme ese dolor y amargura, porque me ha permitido regresar a ti. Me ha permitido volver en sí, me ha permitido entender qué es y cuál es el fin principal del hombre. Vivir para la gloria de Dios y disfrutar haciendo esto. Vivir para la gloria de Dios no debe ser algo pesado, debe ser un disfrute para nosotros, porque Dios quiere lo mejor. Hermanos, apartémonos de nuestros pecados. Mortifiquemos nuestro pecado por medio del Espíritu Santo. Hagamos uso de los medios de gracia. Recuerde la oración. Hagamos uso de los medios de gracia. La predicación de la palabra, la lectura, la meditación, la oración congregacional. Hagamos uso de los medios de gracia. Tercero y último, una oración de arrepentimiento es también una oración de compromiso. Hemos dicho que la oración de Jonás no diga en salmo, y al final no es la excepción. Miren lo que dice: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, las salvaciones del Señor. Está citando el Salmo 50, el Salmo 56 y el Salmo 116. Y así dice el Salmo 50, 14, miren: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia y cumple tu voto al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Te fijas? Está diciendo exactamente lo mismo, pero ahora de manera experiencial. Aquí dice: ofrece a Dios sacrificio de acción de gracia. Y aquí él dice: pero yo con mi voz de acción de gracia te ofreceré sacrificio. Hace ya la palabra una experiencia, hace la palabra algo vivido. Por eso le digo, hermano, no solo cante los salmos, entiéndalo, léalo, dedíquese a prestarle atención, porque solo así van a ser efectivos. Si usted no entiende lo que está cantando al aire, sin entendimiento. Si oramos los salmos, por ejemplo, estamos orando los salmos. Si estamos orando los salmos y no lo entendemos al final, ¿qué vamos a estar orando? Nada. Estamos orando al aire. Por eso, oremos al Señor con el entendimiento. Qué hermoso suenan
también Él desea acompañarlo con un espíritu de acción de gracias. No dice, Señor, mire, por lo que hiciste por mí, voy a ofrecer sacrificio a usted, porque está hablando de la adoración pública del antiguo pacto. Él dice que estos sacrificios van a ir acompañados con acción de gracias. Van a ser acompañados con un espíritu agradecido. Su visita al templo no será como algo rutinario, no será un comportamiento rutinario, sino que será una expresión de la más sincera gratitud por la inmensa salvación que vio en la cruz. Así te puedo preguntar hoy. ¿Te has acercado a Dios hoy con fe y arrepentimiento? Hermanos, ¿se han acercado a Dios con fe y arrepentimiento hoy? ¿Has confesado concretamente, escuche, no solo confesado tus pecados, has confesado concretamente tus pecados delante de Dios? Es decir, con todo, detallando la situación. Tercero, reconoces en tu angustia que merece el infierno en la ira de Dios. ¿Has experimentado el perdón y el favor de su gracia inmerecida? Si tus respuestas han sido afirmativas, ven entonces a la casa de Dios. Ven a la comunión de los santos con regocijo y acércate con sincera gratitud delante de tu Salvador y Señor. Da fe pública de su bondad. Por eso Jonás después fue al templo, no fue de cualquier manera. Por eso esto también se une con el final del capítulo 1, porque los que estaban ahí en el barco, esos paganos se convirtieron al Señor y iban a ir a pagar sacrificio, hicieron votos y iban a pagar sacrificio. Jonás también. Después de que esta carta, esta profecía y esta palabra se escribió después que escribió todo, que lo leí escribiendo al tiro dentro de usted ahí. Entonces por eso él lo dice con toda propiedad, porque posiblemente, como decía el comentarista David Wood, se encontraron allá con gratitud, tanto los de ese barco con Jonás ahí ofreciéndole voto al Señor, cumpliendo ese voto, ese compromiso, ese juramento que le hicieron al Señor, ofreciendo sacrificio de acción de gracia. Entonces, ¿cómo has llegado a la casa de Dios? ¿Has llegado con ese regocijo o ya es empezar para ti? Acuérdate de lo que el Señor ha hecho por tu vida. Hebreos 13:15, mire lo que dice, escuche lentamente, adoración pública, mire. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. En la antigüedad, los sacrificios de qué iban acompañados de música. Siempre por eso, hermano, los instrumentos uno los lee más, pero pongámosle todo, y eso también lo vamos a ver después, pero los instrumentos, hermano, era para los sacrificios. Por eso después, como usted va a ver en el Nuevo Testamento, no va a ver que más instrumentos. ¿Por qué? Porque ya no hay sacrificios. Solamente ¿qué dice aquí? Dice, toquen ahí música, dice, por tanto ofrezcamos, hebreo. Ahí hebreo le hace una distinción de lo que se hacía en el antiguo pacto y ahora se hace en el nuevo. En el antiguo se ofrecía sacrificios con música, con todo. Pero ahora, y eso usted también lo puede llevar allá al antiguo pacto, ¿qué hace el Señor? ¿Cuál es el primer instrumento que el Señor certifica para la adoración? Según Levítico. Las trompetas, ¿se fijan? Se les manda hacer trompetas, no se les manda hacer nada más. Después David coloca más instrumentos. Pero todo eso, las trompetas, ¿para qué era? Para la adoración pública. Y era para los sacrificios. ¿Se acuerdan cuando se hacían los sacrificios? También los otros instrumentos acompañados de David eran para los sacrificios. Pero ahora Hebreo dice, por tanto, ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Ofrecer continuamente mediante el sacrificio. ¿Pero de qué? De alabanza. Y ahí especifica cómo es la alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, ahora nosotros qué hacemos? Alabamos, Señor. Por eso, entiendan los salmos, disfrútenlo así como Jonás, experimentenlo en su vida y cántenlo. Porque eso va a ser una adoración genuina delante de Dios. Esto no es solo cantar los salmos, es vivir los salmos, es cantarlo como adoración, es ofrecerlo al Señor como un sacrificio, fruto de labios que confiesan a Dios. Confiesan al Señor, confiesan su autoridad, confiesan su santa palabra. Acuérdate tanto en la adoración cotidiana como en la adoración cúltica de entonar de todo corazón los salmos a Dios. ¿No crees que los salmos solamente son cúlticos? Son de la vida diaria.
Jonás lo está utilizando en la vida cotidiana. Él lo está utilizando para su vivencia, lo está utilizando como un medio para poder acercarse más a Dios. Jonás nos muestra que a través de los salmos podemos loar a Dios de manera aceptable. Podemos, como dice Hebreos, ofrecer a Dios sacrificio de labios que confiesan su nombre. Reconozcamos a través de los salmos espirituales que la salvación pertenece a quién? Pertenece al Señor. Si hay algo que me entristece de la música contemporánea de hoy, cristiana, que se trata del hombre acercándose a Dios, que se trata de lo que el hombre hace. Pero los salmos, ¿de qué se trata? De hombre apuntando que la salvación pertenece a quién? Pertenece al Señor. La salvación pertenece al Señor. Jonás entiende que la salvación no depende de sus esfuerzos, no depende de su débil condición en su lucha contra el pecado remanente. Él confía plenamente que la seguridad de su salvación reside en la gracia de Dios, en el favor inmerecido e inmérito que nos ha dado por medio de su Santo Hijo, Jesucristo, quien con su cruz nos ha dado salvación. ¿Y qué más? Nos ha dado vida eterna. Por favor, hermano, póngase de pie y leamos todos juntos Juan 10, 27 al 30. Juan 10, 27 al 30. Póngase de pie a medida que lo vayan encontrando, por favor. Juan 10, 27 al 30. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Leamos todo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. ¿Qué hace la oveja del Señor? Oye, ¿qué hace la oveja del Señor? Confiar que la salvación es quién pertenece. La salvación pertenece al Señor. Así como Dios le había afligido con su disciplina, así también respondió Jonás, arrepentido, con un arrepentimiento para vida, que con esperanza en la angustia, que confesando sus pecados y comprometiéndose con el Señor, confió plenamente que su alma estaba en la mano de quién? En la mano de Dios. Y su salvación estaba segura en él. Por eso termina el capítulo de esta forma. Entonces el Señor dio orden al pez, y este vomitó a Jonás en tierra. Lo sorprendente, lo sobrenatural. Entonces Jehová, entonces el Dios del pacto, ¿sabe lo que hizo? Dio la orden al pez, le dio la orden, vomítalo. De ahí el vomitamos todo. Porque la salvación pertenece a Dios. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Salvador, le agradecemos que nos haya, por medio de esta predicación, dado los lineamientos de cómo debe ser nuestra oración de arrepentimiento. Nuestra oración de arrepentimiento debe ser con la esperanza de que tú escucharás nuestra súplica, nuestra confesión de pecado, y nos comprometeremos, Señor, a adorarte, a confiar que la salvación pertenece al Señor, a confiar plenamente que solo por la gracia de Dios somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Agradecido estamos, Señor, porque si no fuera por tu gracia, ¿dónde estaríamos? Señor, aún en las profundidades, así como Jonás, queremos que tú nos escuches. Señor, quite de nuestra mente, Señor, aquello que nos dice que ya no seremos perdonados, aquello que nos impide acercarnos a ti, Señor. Permítenos, Señor, tener un corazón
a mortificar el pecado por medio del Espíritu Santo y hacer así morir las obras de la carne. Por amor de tu nombre, sabemos que tu disciplina nos lleva a la santificación. Sabemos, Señor, que por medio de los azotes de tu mano, por medio de la ley, somos conducidos con amor. Somos conducidos así como un padre que disciplina a su hijo. Somos conducidos, Señor, a ser participantes de tu santidad y a valorar esta gracia de Dios de la cual hemos sido participantes. Señor y bendito Salvador, te agradecemos por esta bendición de poder haber escuchado esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén.